Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Desde una isla que se desvaneció de un día para otro hasta una isla radioactiva que no deberías visitar bajo ninguna circunstancia. En este video descubrirás 10 islas remotas donde ocurrieron cosas muy aterradoras. Pero antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Serás capaz de decirme a qué continente pertenece la isla de Madagascar? Voy a dejarte unas cuantas opciones en la pantalla. Elige una de ellas y escríbela en los comentarios en este momento. Al final del video, veamos si elegiste la opción correcta, porque voy a contarte a qué continente pertenece la isla de Madagascar. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? La isla de Miyakejima, ubicada al sureste de Japón, ha sido escenario de varias erupciones volcánicas desde el siglo pasado. Una de las más recientes ocurrió el 14 de julio del año 2000. En aquella ocasión, las personas tuvieron que abandonar la isla rápidamente, convirtiéndola en una isla fantasma durante varios años. La razón de la huida era que el volcán Oyama, que cubre gran parte de la isla, estaba comenzando a despedir un gas tóxico, el dióxido de azufre. Este gas puede ser letal para los humanos. Si se respira en grandes concentraciones, no hay forma de sobrevivir. ¡Maldita basura! Tú no irás a ninguna isla tóxica a estas horas de la noche, Benny. Quítate la máscara antigas y abrígate bien. Está haciendo frío. En 2005, 5 años después de la huida, sus pobladores decidieron regresar. El gobierno japonés accedió a su petición, solo que con una condición. Tenían que usar máscaras antigas todo el tiempo, hasta que fuera seguro respirar el aire de la isla. ¡Qué loco!, ¿verdad? Desde entonces, la isla Miyakejima fue reconocida por esa peculiaridad. Como ya te imaginas, eso hizo que se convirtiera en un foco de atracción para los turistas. Aunque eso de las máscaras solo fue obligatorio por 3 años, desde el 2005 hasta el 2008, Miyakejima siempre será recordada como la isla de las máscaras antigas. Estas 23 pequeñas islas, llamadas en conjunto Atolón Bikini, se encuentran al sur del Océano Pacífico. Atolón Bikini es súper famosa por las atrocidades que ocurrieron acá entre el año 1946 y 1958. ¿Sabías que en ese lapso de tiempo fueron detonadas más de 20 bombas nucleares en este sitio? La historia cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quería seguir probando el alcance de estas armas atómicas, por lo que buscó un lugar apartado en donde realizar sus ensayos. El mejor lugar que encontraron fue Atolón Bikini. Claro que antes de empezar, desalojaron a los 167 indígenas que vivían en este atolón para aquella época. Las detonaciones de aquellos años hicieron que gran parte de la isla y sus alrededores se contaminaran con material radioactivo. Unos años después, en 1972, los nativos que habían sido desalojados decidieron volver, porque la Comisión de Energía Atómica estadounidense dijo que ya estaba libre de radioactividad, algo que no era cierto. Así que tuvieron que desalojar nuevamente. Lo que me parece más aterrador es el panorama actual de la isla. Es una isla fantasma. Nadie vive acá y con la historia que encierra, dudo mucho que alguna persona quiera poner un pie sobre la isla. To myself, what a wonderful world. La isla Hashima es otra isla japonesa donde ocurrieron cosas bastante aterradoras. Se encuentra a pocos metros de distancia del puerto de Nagasaki. Los locales la conocen como Gunkanjima, que en español significa acorazado. La parte aterradora de la isla Hashima inició en 1890. Cuando la empresa Mitsubishi decidió comprar la isla, no tardaron en darse cuenta que debajo de ella habían grandes reservas de carbón. Así que, como ya te imaginas, los siguientes años, la isla estuvo en su apogeo con eso de la explotación del carbón. Toneladas y toneladas de carbón fueron extraídas para ser vendidas en un lapso de pocos años. Y es aquí donde viene la parte oscura. Se cuenta que durante la época dorada de Hashima, cientos de personas fueron forzadas a trabajar en los yacimientos submarinos de carbón. Las jornadas laborales y la forma en la que eran tratados los obreros era tan cruel que decenas de personas intentaban huir montadas en tablas. Todas tenían un trágico final. Cuando en 1974 la industria del carbón se vino a pique, la isla comenzó a ser desalojada poco a poco, hasta llegar a las condiciones en las que se encuentra en la actualidad, con edificios semidestruidos y el recuerdo de la explotación laboral que tuvo lugar en la isla. La isla San Servolo está ubicada en Italia. Se encuentra a solo 10 minutos de Venecia. Comúnmente se le conoce como la isla de los locos, ¿sabes? Con eso ya te das una idea de que algo misterioso debe ocultar este sitio. La historia cuenta que en 1725, en este lugar fue construido el manicomio de Venecia, dirigido por la orden de San Giovanni di Dio. Por un lapso de 250 años, la isla fue el hogar de más de 200,000 pacientes que atravesaban diferentes fases de locura. Como ya te imaginarás, una isla que un día albergó un centro de reclusión para enfermos mentales guarda todo tipo de historias. Tampoco olvides que para aquella época, una persona con desórdenes mentales ni siquiera era considerada una persona, sino más bien un animal, por lo que el trato que recibían seguramente no era el más adecuado. Cuando la isla fue clausurada en 1978, se encontraron cadenas, camisas de fuerza, esposas y elementos de tortura. Todos ellos se usaban con los pacientes, seguramente. La parte más curiosa de todo es que en la actualidad, esta isla y sus edificios están siendo utilizados para algo muy diferente. Ahora es la Universidad Internacional de Venecia. Qué loco, ¿verdad? No sé si estudiar en esta universidad sea la mejor idea, pero al menos la isla está siendo utilizada para algo de provecho, ¿no crees?
La isla Ram en Birmania fue el escenario de una historia macabra y bestial allá por la década de los 40. Según se cuenta, en plena Segunda Guerra Mundial, acá tuvo lugar una batalla, conocida como la Batalla de la Isla de Ramree. Para no aburrirte con toda la historia, resulta que en un momento de aquella batalla, el ejército británico se adentró en la isla, obligando de esta manera al ejército japonés a retroceder, hasta hacerlos llegar a una zona pantanosa. Lo que los japoneses no sabían es que los pantanos de la isla estaban plagados de cocodrilos. Aunque no hay datos oficiales, se calcula que más de 1000 soldados japoneses fueron devorados por cocodrilos en pocos minutos. La historia es tan macabra que muchos piensan que es una completa mentira, pero la realidad es muy diferente. Sí sucedió, y hasta hubieron testigos presenciales que pudieron confirmarla. Una de esas personas a las que les tocó vivir el horror de la escena fue Bruce Wright, un naturalista y soldado inglés que no tiene miedo a aceptar que ver aquella escena ha sido el momento más espantoso que le ha tocado vivir. En la actualidad, esta isla ya no posee la gran cantidad de bestias hambrientas que tenía. Casi todas fueron cazadas por los locales. Aún así, el libro de los récords Guinness decidió catalogar a la isla como el lugar en donde ocurrió la mayor masacre de la historia, provocada por animales. Otro hecho ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, pero al otro lado del planeta, fue el de la isla de Grunard, ubicada al noreste de las tierras altas escocesas. Esta isla con forma ovalada era el conejillo de indias perfectos para demostrar lo venenoso que es el anthrax, una bacteria que con solo ser respirada puede provocar signos como los de una gripe común, con la diferencia de que si no se trata rápidamente, acabará con tu vida de forma despiadada. ¡Qué miedo, ¿verdad? ¡Qué estupidez! Termina de ordenar tus juguetes. No voy a darte dinero para que consigas anthrax. Los científicos británicos sabían que la bacteria era extremadamente resistente y puede sobrevivir en condiciones difíciles durante décadas o incluso siglos. Así que tomaron la decisión de experimentar con la bacteria en una isla remota y deshabitada, la isla Grunard. Se dice que por más de 40 años la isla estuvo contaminada. Fue hasta 1986 cuando se contrató a una compañía inglesa para descontaminar hasta el último rincón de la isla. En 1990, o sea 4 años después, la isla no solo estaba limpia, o eso se supone, sino que se la vendieron a los hijos de los antiguos dueños a solo 500 libras esterlinas. Vaya historia, ¿no crees? Te presento la isla Hart. Está ubicada en Nueva York y aunque se vea como un lugar totalmente inocente, la verdad es que guarda historias muy tristes bajo el suelo. ¿Sabías que acá están enterradas las personas que no fueron reconocidas por ningún familiar nunca? Sí, todas aquellas personas que fallecieron de forma solitaria en el siglo pasado descansan en esta isla. Parece que acá también decidieron enterrar a difuntos con familia, pero que no tenían dinero suficiente para pagar servicios funerarios decentes. Aparte de ser un gigantesco cementerio, la isla también fue el hogar de una cárcel y de un psiquiátrico durante la Guerra Civil estadounidense. Solo fue a partir de 1869 que se convirtió en ese cementerio que te comento. Lo más extraño es que el acceso al público está prohibido, ¿sabes? Si eres de los pocos neoyorquinos que tiene un familiar enterrado acá, debes seguir un largo papeleo y seguir normas estipuladas por el gobierno. Por ejemplo, no te permiten llevar teléfonos celulares ni usar cámaras fotográficas. Se dice que en la actualidad el gobierno envía convictos algunas veces por semana para seguir cavando fosas comunes, donde irán a parar cuerpos de nuevos difuntos sin familia. Qué triste, ¿no crees? Como ya seguramente has visto o escuchado, el siglo pasado fue un siglo muy complicado a nivel político. Dos grandes guerras preocuparon a todo el mundo y fueron el inicio de pugnas entre países que incluso ahora mantienen la tensión. Te menciono esto porque a principios del siglo XX, el gobierno ruso pensó que era necesario construir laboratorios especiales, donde la labor principal era desarrollar armas biológicas. Uno de esos laboratorios más famosos fue construido en la isla de Borrosdenilla, ubicada en el casi extinto mar de Aral. La historia cuenta que acá se experimentaban con todo tipo de sustancias y elementos tóxicos, como el anthrax, del que ya te hablé antes. La peor parte es que cuando la Unión Soviética se separó, algunas de esas sustancias se esparcieron por toda la isla, dejándola contaminada totalmente, tanto que en la actualidad resulta casi imposible poner un pie sobre esta zona. Otra isla llena de muchos misterios y de historias aterradoras es Poveglia, ubicada en Italia. ¿Sabías que en un lapso de pocos años, más de 160,000 cuerpos sin vidas fueron arrojados acá? ¡Qué miedo!, ¿verdad? La razón era la siguiente. Por muchos siglos, los europeos sufrieron diversas plagas. Entre ellos se contaba la ciudad europea de Venecia. Los venecianos que perdían la vida a causa de aquellas pestes eran amontonados en una zona específica de la ciudad. Pero llegó un momento en el que eran tantos cuerpos que ya no podían seguir usando la misma fosa común. La mejor solución que encontraron para enterrar y amontonar esos cuerpos fue usar la isla Poveglia. Eran tantos que incluso en la actualidad aún se pueden ver algunos cuerpos en algunas zonas de la isla. Claro, si es que consigues los permisos para acercarte lo suficiente al lugar. Personalmente creo que lo más terrorífico es que algunas versiones no oficiales de la historia aseguran que muchas personas que estaban con vida pero enfermas eran abandonados en la isla a su propia suerte. ¿Te imaginas si te abandonaran acá sin posibilidad de regresar nunca más? Bastante trágico, ¿verdad?
El que estoy a punto de presentarte es uno de los casos más misteriosos relacionados con una isla que conozco. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la isla Bermeja? Probablemente no. Aunque es una isla que pertenecía a México y que estaba en varios mapas antiguos, si la buscas en Google Maps usando las coordenadas en donde supuestamente debería estar, no encontrarás nada. Pudrete. Ninguna ballena se comió la isla, Benny. No digas tonterías. Algo que debes saber es que en la década de los 90, la zona donde se encontraba la isla estaba en disputa entre México y Estados Unidos. Para poder reclamar su territorio, el gobierno mexicano primero debía encontrar la dichosa isla. Para su sorpresa, no solo nunca la encontraron, sino que perdieron territorio que les pertenecía y pasó a manos de Estados Unidos. Debido a esto, se contaron todo tipo de teorías conspirativas, desde que la isla Bermeja era una isla extraterrestre, hasta decir que Estados Unidos había mandado a detonarla en 1000 pedazos para apropiarse de una zona rica en petróleo y otros recursos naturales. Sea cual sea la verdad, nadie sabe qué pasó con la isla. Bastante misterioso, ¿no crees? Y eso es todo por hoy. Espero que este video sobre islas misteriosas te haya encantado. Antes de que lo olvides, ¿sabías que la isla de Madagascar es parte del continente africano? Si elegiste la opción D, te felicito. Acabas de ganarte un patrañas. Un patrañas ni siquiera es un premio, Benny. Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.